Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Shawi, La Flojera It, Azuzuk, El Siru, Boris Pa, El Papas 3000, Sloaubert, Arialex Pérez, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 51. Probabilidades imposibles. Desde las sombras, Black e Ethan observaron el caos que se desarrollaba en el patio Haven. Su escondite les proporcionó una visión sombría de la batalla, un espectáculo horrible e inspirador. Crimson se encontraba en medio de un mar de enemigos, moviéndose con precisión y eficiencia letal. La gran cantidad de adversarios que habían estado al acecho los sorprendió, pero lo que los dejó sin palabras fue cómo Crimson se mantuvo firme ante probabilidades tan abrumadoras. No solo estaba sobreviviendo, estaba ganando. San, agachado junto a Blake, susurró: «Tenemos suerte de que tu padre no nos haya ordenado atacar. Si el fauno hubiera entrado en esto, habría sido una masacre». Su voz estaba teñida de alivio y pavor ante el pensamiento. Blake asintió solemnemente, con sus ojos dorados fijos en la escena. «Tienes razón. Pero no podemos quedarnos sentados aquí. Tenemos que colarnos y liberar a los demás». Su mirada se dirigió brevemente a la jaula brillante en la distancia, donde sus amigos estaban atrapados. Crimson los mantiene ocupados. Es la mejor oportunidad que tendremos. Del sol de la mandíbula apretada, como él asintió con la cabeza, la determinación en sustitución de su miedo inicial. Juntos, comenzaron a planificar su acercamiento. Dentro de la jaula, Ruby, Jan, Crow y los demás observaron la batalla en silencio aturdido. Sus respiraciones se aceleraron cuando los implacables ataques de Crimson resonaron en el patio. Ruby está apretada con fuerza, sus nudillos blancos mientras luchaba contra las ganas de gritar. Las manos de Jan temblaron, su comportamiento generalmente confiado fue reemplazado por una mezcla de ira e impotencia. La mandíbula de Crow se apretó, sus agudos ojos se apresuraban a cada movimiento que hacía Crimson, calculando las probabilidades. Cada golpe, cada grito del campo de batalla, parecía resonar en sus pechos, un recordatorio inquietante de la brutalidad que se desarrollaba ante ellos. La ferocidad de Crimson era a la vez sobrecogedora y aterradora. La forma en que se movía, sus golpes calculados y devastadores, los dejaba hechizados. Mientras Crow y Ospin se maravillaban de la pura habilidad y poder exhibidos, el resto se estremecía ante la brutalidad de todo. La sangre manchó el patio, y los cuerpos de miembros de Colmillos Blancos y Bandidos ensuciaron el suelo. Weiss rompió el silencio, su voz temblorosa pero mezclada con una admiración renuente. En realidad, podría ganar esto, por sí mismo. Pirra, incapaz de apartar la mirada de los fluidos movimientos de Crimson, preguntó en voz alta: «¿Cómo puede alguien luchar así? Lo es, inhumano». Ospin, su voz de repente más autorizada, cuando se hizo cargo del cuerpo de Oscar, respondió: «Nadie puede. No a través de capacitación o décadas de experiencia. Crimson es un prodigio, como nunca había visto. Su habilidad, su instinto, su talento en bruto, no tienen paralelo». Hizo una pausa, con la mirada entrecerrada mientras evaluaba el campo de batalla. Pero esta pelea está lejos de terminar. Los pesos pesados aún no han hecho su movimiento. Yang intentó atacar la jaula nuevamente, pero se electrocutó, cayendo de rodillas mientras gritaba frustrada: «Maldita sea, no podemos quedarnos aquí mientras él lucha contra todos por sí mismo». Los demás compartían el mismo sentimiento. Crimson continuó su implacable asalto, su espada atravesando las filas del Colmillo Blanco. 51, volvió a hablar Crimson mientras moría otro agente. «Demonio, te mataré», gritó Sienna, con los ojos ardientes. Desde el comienzo de la pelea, Crimson había estado matando a su gente con una eficiencia aterradora. Ella no pudo evitar pensar que al demonio no le importaba nada más que matar a Fauno, ya que todos los muertos hasta ahora eran Fauno. Para entonces, casi la mitad de los miembros de Colmillo Blanco estaban muertos. Incluso los demás se habían dado cuenta de cómo Crimson apuntaba específicamente al Colmillo Blanco.
Matar animales es adictivo, respondió Crimson con una sonrisa fría. Los operativos Colmillo Blanco se estremecieron, sabiendo que el demonio los estaba atacando. De repente, uno corrió hacia la tribu Branwen, y pronto todos siguieron su ejemplo, tratando de distanciarse y usar la potencia de fuego Branwen para mantenerlo a raya. Bien, sigue corriendo en esa dirección. Crimson sonrió, viendo que las cosas funcionaban como él pretendía. Crimson se tomó un momento para intercambiar golpes con Tyrian, Adam y Sienna sin presionar más, esperando que el Colmillo Blanco alcanzara una posición favorable. Una vez que lo hicieron, Crimson ignoró al trío que tenía delante y corrió a toda velocidad hacia la tribu Branwen, los miembros de Colmillo Blanco ahora colocados entre él y la tribu. La tribu vio lo que estaba sucediendo y comenzó a disparar, sin esperar a que sus aliados los alcanzaran. Muchos agentes de Colmillo Blanco cayeron debido al fuego amigo, mientras Crimson zigzagueaba entre ellos para evitar las balas, asestando cuchilladas a los faunos por los que pasaba. Pronto llegó a la tribu Branwen. Raven y Vernal se pusieron de pie para impedirle llegar a sus miembros, pero Crimson usó toda su fuerza y velocidad para empujarlos a sus filas antes de cambiar de dirección. Una escena familiar se repitió. Crimson comenzó a cegar vidas sin piedad, y los intentos de detenerlo solo empeoraron las cosas, ya que golpearon a sus compañeros. Los movimientos de Crimson eran borrosos. Cada golpe era preciso y mortal. Los bandidos cayeron en rápida sucesión bajo su embestida. Por fin, Vernal y Raven lograron atacar a Crimson, empujándolo hacia atrás, pero el daño estaba hecho. Casi la mitad de su tribu fue eliminada. Los dos estaban furiosos. 100, sonó la voz fría y tranquila de Crimson, enviando escalofríos a los que aún estaban de pie. Sus palabras anteriores los perseguían. ¿Cuánto tiempo podrían durar contra este demonio? Casi la mitad de ellos están caídos con suerte, Black y Sam podrán liberar a los demás, pensó Crimson. Necesitaba mantener a la multitud enfocada en él mientras seleccionaba la mayor cantidad posible de sus números. Si el grupo fuera liberado, esta lucha sería mucho más fácil. Los ocupantes de la jaula observaron incrédulos. El patio de la escuela se había convertido en un cementerio. Matar a 100 oponentes no era poca cosa, y muchos de los presentes se consideraban comparables a cazadores de élite. Creo que la habilidad y el poder del señor Rose superan a los de una doncella, dijo Ospin a través del cuerpo de Oscar. Ni siquiera una doncella puede luchar contra tantos oponentes al mismo tiempo. La conmoción era evidente en su voz. Si quiere huir, debería poder hacerlo, y nadie podría detenerlo, agregó Ren. No correrá con Ruby y Jan encarcelados aquí, dijo Pirra impotente. Observó a la persona que admiraba y veía como una amiga luchando contra probabilidades imposibles. Él era más joven que ella, y aún así, no retrocedió ni mostró miedo. Carmesí, Ruby estaba de rodillas, llorando mientras veía cómo se desarrollaba la carnicería. Ver la brutalidad de su hermano en plena exhibición la asustó, pero recordar lo que sucedería si fracasaba la aterrorizó más. Él tiene que pasar por esto por nosotros, dijo Yang débilmente mientras bajaba la cabeza. Los demás compartían sentimientos similares. Sus acciones habían llevado a los eventos actuales, y si algo le sucediera a Crimson, nunca se lo perdonarían. Raven miró a Crimson con furia en los ojos. La muerte de su tribu la golpeó duro, pero lo que lo empeoró fue el precio que estaba pagando por matar al hijo de Summer. La ira, la culpa y el miedo la abrumaban. Había tomado la decisión de sobrevivir, de que su tribu sobreviviera, pero había caído en una trampa mortal. Recordó las pocas veces que había visto a Crimson desde la distancia en su forma de pájaro. Cada vez, desde la infancia, el niño la notaba y la miraba a los ojos. Sucedió primero cuando Summer se fue a esa misión maldita, luego nuevamente durante el funeral de su amiga, y siguió repitiéndose. Con el tiempo, dejó de visitar a su hija en casa por su culpa. Una sensación de peligro y miedo se apoderaba de ella cada vez que lo veía. Ahora sabía que sus instintos eran correctos. El niño era un monstruo vestido de humano. Raven Branwen, debo admitir que nunca me gustaste a pesar de que nunca te conocí, Crimson habló casualmente en medio de su enfrentamiento. ¿Por Jan? Raven se burló, ajustando su postura mientras Vernal caminaba lentamente hacia un lado. Acel y Mercury también se movieron para ayudar a su grupo.
No, solo me recuerdas a alguien a quien desprecio, respondió Crimson en un tono tranquilo. Raven no sabía de quién estaba hablando y no le importaba. Lo que importaba ahora era derribarlo. Se produjo otra escaramuza. Raven, Vernal, Azel y Mercury atacaron simultáneamente, a lo que Crimson respondió esquivando y golpeando bien colocados. A pesar de estar rodeado, mantuvo la calma, sin parpadear mientras manejaba a sus oponentes uno tras otro. La frustración de Raven aumentó a medida que continuaba la pelea. Finalmente, cometió un error crítico. Ella se estiró demasiado, dejándose abierta. Crimson capitalizó instantáneamente, lanzando varios golpes precisos que la dejaron tambaleándose. Enfurecida, Raven desató una ola de hielo, lo que obligó a Crimson a retirarse. Crimson rompió el hielo de su arma mientras miraba con recelo a Raven. No esperaba que ella desatara un ataque así con tanto poder. Si él hubiera sido un poco más lento, que podría haber sido encerrado en el hielo. Mientras tanto, aquellos que sabían acerca de Soltera de Poderes y vio lo que ella hizo, se dio cuenta de inmediato de que ella era la primavera de la doncella. Muchos ojos se volvieron brevemente hacia ella antes de volver a concentrarse en Crimson. Raven estrechó sus ojos en la frustración, lamentando que el muchacho la había forzado a revelar su apellido de Soltera de Poderes. De vuelta en la jaula, Crow golpeó el suelo con enojo. Maldita sea, Raven. Debe haber matado a la doncella de primavera y robado sus poderes. Parece ser el caso, agregó Ozpin sombríamente. Entonces Crimson está luchando contra un ejército, unos pocos individuos comparables a los cazadores de élite y 2 doncellas, resumió Weiss, temerosa en su voz. El grupo continuó observando impotente. Las probabilidades no mejoraban. Capítulo 52. Desesperación. Desde su posición ventajosa, Cinder frunció el ceño ante el campo de batalla. Crimson seguía firme, su espada atravesando el caos a su alrededor con aterradora precisión. No importaba cuántas de sus fuerzas cayeran, él no mostraba signos de desaceleración. La frustración la carcomía. Esta batalla había durado demasiado. Esmeralda. Ella ladró, su voz aguda y dominante. Usa tu apariencia. Distráigalo. Emerald, parada nerviosamente a su lado, asintió. Sus manos temblaron ligeramente, pero enfocó su aura, proyectando su ilusión. El arma de Crimson se sintió extraña en sus manos. Miró hacia abajo y vio que sus bordes se deformaban, retorciéndose de forma antinatural. Su agarre se apretó mientras sus agudos ojos escaneaban el área, reconstruyendo rápidamente lo que estaba sucediendo. Los recuerdos de la experiencia de Pirra durante el torneo del Festival Vital brillaron en su mente. Una ilusión, se dio cuenta. Similar a lo que Pirra experimentó en ese entonces. Fuerza imágenes y sonidos sobre ti, pero no bloquea el mundo real por completo. Cerró los ojos brevemente, concentrándose en su respiración para separar lo real de lo falso. Cuando los volvió a abrir, la pelea continuó, sus movimientos agudos y deliberados a pesar de las visiones desorientadoras. Las ilusiones de Emerald no lo frenaron. Crimson bailó entre Vernal, Raven, Azel, Mercury y Tyrian, que se habían unido a la refriega. Sus ataques venían desde todos los ángulos, pero él contrarrestaba o esquivaba con asombrosa precisión. Incluso con la influencia de Emerald, su actuación siguió siendo casi sobrehumana. Cinder apretó los dientes mientras veía cómo se desmoronaban sus planes cuidadosamente trazados. No estaban haciendo ningún progreso. Sus puños se tensaron mientras la ardiente determinación ardía en sus ojos ámbar. «Basta de esto», murmuró, elevándose en el aire usando sus poderes de doncella. Las llamas se enrollaron alrededor de sus brazos antes de convertirse en lanzas. Con un grito gutural, desató un aluvión de fuego sobre Crimson. Esquivó con notable agilidad, su espada desvió varios de los proyectiles ardientes. El campo de batalla se iluminó con explosiones, lo que obligó a sus adversarios a retirarse para evitar daños colaterales. Raven observó la devastación por un momento antes de saltar en el aire, activando sus propios poderes de doncella. Fragmentos de hielo se materializaron en sus manos antes de ser arrojados a Crimson. Desde el suelo, bandidos y operativos Colmillo Blanco abrieron fuego, llenando el aire de balas y proyectiles. Las opciones de Crimson se redujeron.
Atravesó el campo de batalla a toda velocidad, desviando lo que pudo y esquivando el resto. Su espada se movía como un borrón, pero el gran volumen de ataques era abrumador. Al ver un escudo desechado, lo agarró y lo usó para bloquear parte del ataque mientras lo empujaban constantemente hacia atrás. Por encima de él, la furia de Cinder se desbordó. Miró a Emerald, que estaba pálida y visiblemente conmocionada. ¿Por qué no funciona? Cinder rugió. La voz de Emerald tembló. Lo es. Estoy usando mi apariencia, pero él no reacciona. Crimson, captando el intercambio, sonrió a pesar del caos a su alrededor. ¿Es este tu gran truco? Se burló, su voz goteaba de burla. Una ilusión de tercera categoría. Patético. Es fácil saber qué es falso y qué no. Su apariencia es un inconveniente, ayudará si detiene las molestas ilusiones. Crimson pensó para sí mismo mientras su siniestra sonrisa enviaba un escalofrío por sus espinas, aunque el rostro de Emerald se puso fantasmal pálido. Cinder y Raven intercambiaron una mirada, su frustración era evidente. Detuvieron su asalto aéreo, dándose cuenta de que estaba agotando su energía sin dar resultados. Aterrizando con gracia, se prepararon para un acercamiento más directo. Sus ojos se fijaron en Carmesí mientras cargaban, determinación grabada en sus expresiones. El campo de batalla cambió. Adam, Sienna, Mercury, Azel, Tyrian, Neo y Bernal se acercaron por todos lados. Los mejores combatientes de sus fuerzas coordinaron sus ataques, sin dejar a Crimson espacio para el respiro. Las espadas chocaron, los puños golpearon y el aire brilló con ataques mortales impulsados por el aura. Los enemigos de Crimson se movieron como uno solo, presionándolo más que nunca. La intensidad de la pelea aumentó. Los adversarios de Crimson se desesperaron, temiendo atar cada golpe. No podían permitirle escapar, no después de todo esto. No habría una segunda oportunidad. Originalmente, las fuerzas que habían preparado debían luchar contra los aliados de Ozpin junto con Crimson. Pero los llamados aliados cayeron con bastante facilidad en la trampa de la entrada. Pensaron que tratar con Crimson sería bastante fácil con cuanta gente de su lado. Pero demostró que estaban equivocados, luchó contra todos ellos en pie de igualdad, e incluso mató a docenas de ellos. Si no lo matan hoy, serán eliminados mañana. Sabían que si él viene después de ellos, la muerte será el único resultado. Él era demasiado fuerte, fuerte que en este momento estaban realmente unidos. Era una lucha por la supervivencia, su único pensamiento era acabar con él aquí. Black y el sol se movía silenciosamente a través de las sombras de la entrada trasera de la escuela. La cacofonía de la batalla, el choque de metal, el crepitar del fuego, y los ecos de los gritos reverberó en todo el patio, instándolos a seguir. Se mantiene baja, ojos afilados y orejas espasmos en el más leve sonido. Por delante, dos colmillo blanco los miembros de la vigilaba, su atención dividida entre nervioso por las miradas en la caótica escena, fuera y callado murmullos acerca de la batalla en curso. Black y el sol intercambiaron una mirada, sin decir palabra, la comunicación de su intención, un plan de ataque. Black se lanzó hacia adelante, el sudario Gumball se extendió y, con una precisión fluida, incapacitó a un guardia antes de que pudiera reaccionar. San, muy cerca, usó su bastón para tropezar y noquear al segundo con un solo movimiento de barrido. Los dos faunos despacharon rápidamente al guardia y arrojaron los cuerpos a un lado. Black exhaló suavemente, sus ojos dorados escaneando su entorno. Sigamos moviéndonos. Cuanto más esperemos, más difícil será esto. San asintió. Sí, y parece que Crimson todavía se está fortaleciendo afuera, manteniendo a todo el ejército ocupado solo. Corrieron a toda velocidad por los pasillos poco iluminados de la escuela, cada segundo una carrera contra el tiempo. Los sonidos de la batalla afuera se hacían más fuertes con cada paso, un sombrío recordatorio de lo que estaba en juego. Al doblar una esquina, un gruñido bajo los congeló en seco. Emergiendo de las sombras estaba un vidente Grimm, su cuerpo grotesco, su cuerpo flotando moviéndose hacia ellos. La criatura brillaba siniestramente, su alargada cojera alcanzándolos. Ahora no, murmuró San, su bastón girando hacia su posición. Black y San trabajaron en conjunto, sus ataques rápidos y deliberados.
Los precisos cortes de Blake desorientaron al vidente, mientras que los clones de San lo distrajeron de recibir un golpe directo. Después de un minuto feroz, Blake clavó Gumball Shroud en el núcleo de la criatura, y se disolvió en niebla negra. Blake suspiró, con el pecho agitado. Esperemos que nadie haya oído eso. San sonrió, aunque sus ojos permanecieron cautelosos. Si lo hicieron, nos ocuparemos de ello. Ándale. Continuaron, llegando a la puerta principal de la escuela. A través de la puerta parcialmente abierta, vieron cómo se desarrollaba el caos. Crimson era un borrón de movimiento, manteniéndose firme contra una avalancha de enemigos. Sus amigos permanecieron atrapados en la jaula brillante cercana, sus rostros eran una mezcla de miedo y frustración. Blake abrió la puerta lo suficiente como para que pudieran pasar, rezando para que el ruido pasara desapercibido. Milagrosamente, todos estaban demasiado concentrados en Crimson como para prestar atención a los dos faunos que se colaban. Jan. Blake gritó, su voz un susurro pero lo suficientemente aguda como para llamar la atención. La cabeza de Jan se movió bruscamente hacia el sonido. Blake. ¿Qué estás haciendo aquí? Blake ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. Salvándote, por supuesto. Antes de que Jan pudiera responder, la voz de Crow cortó el aire. No hay tiempo para la reunión. Sácanos de aquí, ahora. Mientras Blake y San se apresuraban hacia la jaula, la voz de Pirra sonó con urgencia. Algo anda mal con Crimson. Blake y San se congelaron, intercambiando miradas preocupadas antes de acercarse. Llegaron a la jaula e intentaron romper las paredes, pero sus armas rebotaron con un crujido de energía. Idiotas. Crow gruñó, su frustración era palpable. Hay un generador de escudos cerca. Encuéntralo y destrúyelo. La mirada aguda de Blake se lanzó en busca del generador, mientras San decía creo que corrimos junto a él cuando entró al edificio nuevamente. Al lado cerca de las escaleras, dicho generador brillaba en silencio, San señaló y dijo, ahí. Él y Blake apuntaron sus armas, desatando un bombardeo sincronizado. Saltaron chispas cuando la máquina se hizo añicos bajo su asalto, y el escudo parpadeó antes de desaparecer por completo. Los ocupantes de la jaula salieron a trompicones, pero antes de que nadie pudiera celebrar, el llanto de Ruby atravesó el caos. Carmesí. No fue un grito de triunfo o esperanza. Estaba roto, crudo de miedo y angustia. Todos se congelaron. Blake y San se volvieron hacia el campo de batalla, con los ojos muy abiertos de horror. Un edificio cerca del patio se derrumbó con un estruendo ensordecedor, enviando una columna de polvo y escombros. El campo de batalla se calmó. Enemigos y aliados por igual se detuvieron a mitad del movimiento, llamando su atención hacia la fuente del grito de Ruby. Por un momento, el único sonido fueron los restos desmoronados del edificio mientras se asentaba en silencio. El corazón de Blake se aceleró mientras miraba fijamente la nube de polvo. ¿Qué ha ocurrido? San tragó saliva con fuerza, agarrando su bastón con fuerza. No lo sé, pero no me gusta. Sus enemigos parecían igual de atónitos, su determinación anterior reemplazada por conmoción e incredulidad. La tensión flotaba espesa en el aire, un hilo frágil listo para romperse. El polvo comenzó a asentarse, no se escucharon más gritos ni voces. Solo el sonido de Ruby llorando. Capítulo 53. Reflexión destrozada. Los movimientos de Crimson eran implacables, su espada atravesaba la avalancha de ataques desde todas las direcciones. El sudor corría por su rostro, su respiración entrecortada, pero su determinación nunca flaqueó. La fuerza combinada de sus enemigos Cinder, Raven, Tyrian, Azel, Adam y los demás, lo arrinconó. Aún así, su voluntad de hierro se negó a ceder. La ráfaga de golpes no le dio tiempo a parpadear. Sus ojos se movían de un oponente a otro, calculando ángulos y anticipando el próximo golpe. Pero luego, en un momento fugaz, su mirada se congeló. En medio del caos, parado justo más allá de la refriega, había un niño. Un niño con el pelo largo y oscuro recogido prolijamente, vestido con un atuendo sencillo pero elegante, una marca como llamas dentadas grabadas en su rostro. Emanaba un aire de tranquilidad que chocaba con la carnicería circundante.
Sus ojos amables y tranquilos se encontraron con los de Crimson, y él sonrió, una sonrisa suave y serena que hablaba de familiaridad y calidez. El mundo parecía ralentizarse. La respiración de Crimson se aceleró, su entorno se desvaneció en un zumbido sordo. Su espada se detuvo a mitad del swing, su enfoque se redujo por completo al chico. Sus enemigos vacilaron, sus ataques se detuvieron por un breve momento cuando notaron su quietud. Sigue atacando. Sonó la voz de Cinder, aguda y dominante, rompiendo la breve pausa. Pero Crimson no reaccionó. Él no la escuchó. La sonrisa serena del niño se retorció, transformándose en algo siniestro. Su mirada gentil se oscureció y sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Patético, dijo el niño, su voz atravesando el aturdimiento de Crimson como una cuchilla. Débil. Un fracaso. El corazón de Crimson se contrajo, su mente dando vueltas mientras las palabras del chico resonaban. La distracción momentánea era todo lo que sus enemigos necesitaban. Cinder lanzó una lanza de fuego que golpeó a Crimson Square en el pecho, enviándolo a derrapar hacia atrás. Raven lo siguió, su espada le cortó un profundo corte en el costado. Las tenazas de Tyrian lo atacaron, los enormes puños de Acel se estrellaron contra su pecho y la espada de Adam golpeó a True, cortando la mano que sostenía su arma. Cada golpe aterrizó con precisión, destrozando su aura. El cuerpo de Crimson se arrugó bajo el implacable bombardeo, pero no se inmutó, no gimió, ni siquiera parpadeó. Su mirada permaneció fija en el niño, ahora transformado en un joven de rasgos llamativos, feroces y un aire de tranquila intensidad. La burla del joven se profundizó. Has sido basura desde el día en que naciste. Intentaste copiarme, fallaste y casi mueres por ello. Y luego, te vendiste, solo para sobrevivir. Las palabras perforaron más profundamente que cualquier hoja. El cuerpo de Crimson se hundió, su espalda chocó contra una pared mientras caía al suelo. Su brazo sin manos colgaba flácido a su lado, la sangre se acumulaba debajo de él. Sus enemigos rodearon, sus armas levantadas, pero incluso entonces, él no los reconoció. La figura ante él volvió a cambiar, envejeciendo hasta convertirse en un anciano de canas y rostro envejecido. Sin embargo, la sonrisa permaneció, una máscara retorcida de desprecio. Todas tus luchas o todos tus sacrificios les sin valor, se burló el hombre. Te convertiste en un demonio, dejaste a un lado tu alma y abandonaste todo. Sin embargo, incluso después de todo eso, seguiste fallando. ¿Y ahora te atreves a fingir que eres humano? Patético. Eso es todo lo que eres. Eso es todo lo que serás. Ningún esfuerzo, ningún acto de redención cambiará eso. La visión de Crimson se volvió borrosa, pero su mirada permaneció fija en la figura. No mereces la redención. No mereces una familia. Ni siquiera mereces un nombre. No eres nada, Michikatsu. Las últimas palabras resonaron como un trueno. Nunca te amé. Ojalá no fueras mi hermano. Los enemigos que lo rodeaban desataron su armamento explosivo al unísono. Hojas de fuego, metralla y explosiones de conmoción golpearon su cuerpo, forzándolo a atravesar la pared detrás de él. La estructura gimió bajo el asalto antes de derrumbarse por completo, enterrando a Crimson bajo una montaña de escombros. El campo de batalla quedó en silencio. El polvo y los escombros nublaron el aire mientras el edificio se convertía en ruinas. Por un momento, nadie se movió, sus ojos fijos en la destrucción. Los labios de Cinder se curvaron en una sonrisa victoriosa, su pecho subiendo y bajando con el esfuerzo. Se acabó, dijo ella. Los demás intercambiaron miradas, su asombro por la pura tenacidad de Crimson aún persistía, pero el repentino aturdimiento y la facilidad con la que bajó los dejó confundidos. No entendían lo que acababa de suceder. Emerald cayó de rodillas, sus respiraciones eran superficiales y entrecortadas. El sudor goteaba por su rostro y su tez estaba cenicienta. Sus manos temblorosas se presionaron contra el suelo como para evitar colapsar por completo. Mercury, de pie cerca, la miró con una mezcla de confusión y preocupación. Su comportamiento generalmente confiado vaciló mientras se agachaba a su lado. Esmeralda, dijo, con la voz entrecortada por la duda. ¿Tú le mostraste algo al final? Esmeralda sintió débilmente, con la cabeza baja. Yo creo que sí, susurró, con la voz temblorosa.
Mi apariencia Felt se sentía como si se fortaleciera, como si estuviera atrayendo algo más profundo dentro de él. Yo no sé exactamente lo que vio, pero Esual tragó saliva con fuerza, con la garganta seca. Era alguien a quien amaba. Retorcidos, oscuros, como una versión de pesadilla de ellos. Levantó su rostro lleno de lágrimas para encontrarse con los ojos de Mercury, la desesperación grabada en sus rasgos. Ni siquiera entiendo qué pasó. Fue como si su mente se rompiera. La risa de Cinder estalló, aguda y cortante, resonando por todo el campo de batalla. Ella dio un paso adelante, sus ojos ardientes brillando de satisfacción. No importa, declaró, con la voz goteando de cruel alegría. Ahora está muerto. Nada más que cenizas bajo los escombros. Detrás de ella, un grito atravesó el aire. Carmesí. La voz de Ruby se quebró de angustia, el sonido desgarrando los corazones de sus aliados. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se aferraba a Crescent Rose, todo su cuerpo temblaba de dolor y furia. Sus ojos plateados brillaban, parpadeando con una luz que era a la vez hermosa y aterradora. El resto de su equipo, y los que habían luchado junto a ellos, sacaron sus armas. Los puños de Yam se encendieron, su cabello brillando como brasas mientras estallaba su ira. El estoque de Weiss brillaba, sus glifos giraban con precisión helada. Incluso Pirra, siempre serena, agarró su lanza y escudo con una ferocidad que traicionó su furia. «Pagarán», dijo Pirra, con un gruñido bajo en su voz. «Por todo. Para él». San dio un paso al frente, su bastón señaló al enemigo, con el rostro grabado con seriedad. Nora y Ren lo flanquearon, sus armas listas, sus ojos fijos en el enemigo. Cinder se burló, dando unos pasos hacia ellos, sus aliados los seguían de cerca. Adam permaneció en silencio, con la mano apoyada en Wilt, su máscara ocultando su expresión. Tyrion cacareó maniáticamente, moviendo sus tenazas con anticipación. Solo Raven permaneció inmóvil, sus ojos no salieron de los escombros, ya que su rostro comenzó a mostrar nerviosismo. Bernal, que estaba de pie cerca de ella, miró a Raven preguntándose qué le pasaba a su líder. «Mírate», Cinder se burló, su tono goteando de burla. «Aferrándote a tu patética esperanza. Él se fue, y tú eres el siguiente. ¿De verdad crees que tienes una oportunidad contra nosotros?» La risa de Tyrion se hizo más fuerte, su voz mezclada con veneno. «Oh, qué delicioso es esto. Los corderitos piensan que pueden vengar a su lobo caído. ¡Qué delicioso!». Los ojos de Ruby ardían más brillantes, su agarre se apretaba contra Crescent Rose. «Pagarás por lo que has hecho». Jan dio un paso adelante, con la voz baja, los ojos enrojecidos, un gruñido peligroso. «No vamos a retroceder. Esta vez no». Los dos grupos se enfrentaron, el aire entre ellos estaba lleno de tensión. El campo de batalla era una tormenta esperando estallar, la calma antes de un choque inevitable y explosivo. Crimson se encontraba en medio de un grotesco campo de batalla, el suelo debajo de él empapado en sangre y huesos destrozados. El aire estaba espeso con el sabor metálico del hierro, y el silencio solo se rompía con el crujido ocasional de fragmentos rotos bajo sus pies. Sobre él, el cielo se extendía en un vacío negro opresivo, desprovisto de estrellas, salvo por una sola luna. Su pálida luz bañaba al mundo en un resplandor inquietante, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre la carnicería. Crimson conocía este lugar. Recordó haber estado aquí hace años, sus ojos se volvieron hacia la figura que estaba cerca de él. Kokusibo se quedó allí, mirándolo, un aire de malevolencia lo rodeaba. «Al final fuiste derrotado, no por poder o habilidad sino por un recuerdo retorcido», Kokusibo habló lentamente. «Estás aquí para burlarte de mí. Después de todo lo que hice, fracasé una vez más. Quería hacer una nueva vida y honrar la vieja, pero todo está arruinado ahora», dijo Crimson con calma. «Fallaste, cierto, pero ¿por qué pensarías que estoy aquí para burlarme de ti? ¿Bañarte en tu tristeza? ¿Para saborear tu miseria?». Kokusibo habló despacio, genuinamente curioso. Crimson se rió levemente y preguntó: «¿Entonces por qué?». Kokusibo lo miró fijamente por un momento antes de hablar. «A dónde vayas tú, voy yo». Dio un paso adelante. «Lo que ves, lo veo». Otro paso. «Lo que sabes, lo sé». Otro paso.
Lo que tú serás, yo seré. Otro paso. Yo soy el espejo de ti. Otro paso. Tú eres el espejo de mí. Otro paso. Tú eres yo. Ahora los dos estaban cara a cara. Kokusibo desenvainó su espada y la clavó en el suelo mientras seguía mirando a Crimson. Irónico, ¿no crees? Crimson habló esta vez. El mismo odio, la misma persona, la razón opuesta. Es cierto, nada cambió. Kokusibo soltó una rara risa malévola. Crimson miró hacia la funesta luna, su luz cambiaba a un rojo profundo y siniestro como si reflejara la sangre debajo de él. Contempló la vista antes de cerrar los ojos, los recuerdos de cada momento con su hermano inundando su mente. Luego, después de lo que pareció una eternidad, los abrió una vez más, ahora iluminados por el resplandor carmesí de la luna, y volvió la mirada hacia Kokusibo, luego hacia la espada. Su mano se extendió lentamente hacia ella mientras sus ojos bajaban hacia la acumulación de sangre debajo de él. En su superficie oscura y ondulante, un reflejo miraba hacia atrás. 6 ojos dorados brillando a través del abismo. Soy el reflejo de todo en lo que me he convertido, el monstruo del que nunca he podido escapar. Crimson habló lentamente, su voz era diferente. Capítulo 54. Una pesadilla viviente. Cuando los dos grupos se enfrentaron, los escombros detrás de ellos se movieron. Un sonido tenue, casi imperceptible, un estruendo bajo, resonó en el aire. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par, su rostro lleno de lágrimas se dirigió hacia la fuente del ruido. Carmesí. Ella susurró, con la voz temblorosa. El enemigo se congeló, sus expresiones engreídas vacilaron mientras se volvían hacia los escombros. La pila de escombros volvió a moverse, trozos más grandes cayendo, a medida que el aire se volvía pesado con una presión antinatural. La sonrisa triunfal de Cinder desapareció, reemplazada por una mirada de incredulidad cautelosa. Imposible, murmuró, su voz apenas audible. Desde el centro de los escombros, una figura comenzó a elevarse, escondida detrás del polvo en movimiento. Sus movimientos eran lentos, deliberados y desconcertantemente constantes. Siempre creí que preferiría morir antes que dejar que alguien viera mi verdadera apariencia, llamó la voz de Crimson desde las sombras. Cinder y todos los demás se enfocaron en él nuevamente, apuntando con sus armas y preparándose para atacar. Pero desde las sombras, 2 de oro orbes abrió, mirando a ellos. La vista congeló con un inexplicable temor. Incluso Ruby y sus otros sintió un escalofrío que arrastran sus espinas. Que atacó a mi casa, perjudicado a mi hermana, la intención de matar a mi familia, y ahora, usted violó mis recuerdos. Crimson era la voz de la lenta y constante, pero la malicia resumaba con cada palabra. He tenido suficiente. La última palabra la pronunció en una siniestra voz. Ante los ojos de todos, los 2 orbes dorados se convirtieron en 6. Junto con ellos, una presión sofocante llenó el campo de batalla, un aura de pavor y malicia diferente a todo lo que habían experimentado. Incluso aquellos que habían estado en presencia de Salem encontraron que su aura intimidante era un pálido eco de esta pesadilla. Todos se congelaron, sus cuerpos temblaban visiblemente, las pupilas se encogían mientras retrocedían instintivamente. Incluso Ruby y los demás bajaron sus armas, sus emociones fueron borradas y reemplazadas por puro terror. A Ozpin, que habitaba el cuerpo de Oscar, no le fue mejor. Había vagado por Remnant durante siglos, incluso milenios, pero nada, ni siquiera el dios de las tinieblas, había invocado el miedo de esta manera. Del polvo emergió un monstruo como nunca antes habían visto. Su piel pálida y cenicienta contrastaba fuertemente con sus 3 pares de ojos. Cada ojo tenía un iris amarillo rodeado por una esclerótica carnosa roja, y líneas negras irradiadas hacia afuera desde cada pupila, brillaban siniestramente. El par superior reemplazó sus cejas, el par del medio tenía símbolos que nadie podía reconocer y el par inferior brillaba con un enfoque depredador. El intrincado patrón agrietado de sus iris parecía vivo, agregando una energía siniestra a su rostro digno pero aterrador. En su mano, sostenía una katana, una abominación de la carne y los ojos que latía débilmente como si respirara. Incluso Tyrian, generalmente maníaco y valiente, parecía horrorizado. El monstruo miró a la multitud lentamente, su mirada hizo que todos los que miraba retrocedieran involuntariamente. ¿Qué carajo es eso?, preguntó Mercury, con la voz temblorosa. Nadie pudo responder.
Mi apariencia a mí, lo que realmente soy el demonio, habló lentamente respondiendo a la pregunta. Sus palabras tenían un peso que profundizaba su pavor. Por mi diosa. Tyrian gritó, levantando sus tenazas para disparar. Pero antes de que sonara el disparo, un destello de luz lo cegó. Sus manos se separaron de su cuerpo y cayeron al suelo. Tyrian miró fijamente los muñones donde solían estar sus manos. Una voz fría y deliberada vino de su lado. Tú, pequeño insecto, deberías haber conocido tu lugar cuando Tyrian registró la pérdida, sus gritos atravesaron el aire. El campo de batalla quedó en silencio, excepto por sus gritos. Los demás observaron, horrorizados, cómo el demonio aparecía junto a Tyrian borroso. Dijiste que no peleas limpio. Entonces, ¿por qué estás mirando? La voz del demonio era baja y deliberada, cada palabra escalofriante. El grupo abrió fuego en un frenesí de pánico, pero el demonio desapareció. Lo buscaron frenéticamente, solo para que su voz sonara de nuevo. Tú fuiste quien violó mis recuerdos. Emerald se congeló. Él estaba parado justo detrás de ella. Ella trató de correr, pero se desplomó al suelo. Dándose la vuelta, ella le apuntó con sus armas, pero antes de que pudiera disparar, gritó. Sus piernas, cortadas a la altura de los muslos, permanecieron de pie mientras sangraba profusamente en el suelo. Por eso, morirás desangrado, declaró el demonio, con voz fría y definitiva. Mercurio, el más cercano a Esmeralda, lanzó una poderosa patada dirigida a la cabeza del demonio. El demonio se enfrentó al ataque con su espada, cortando Mercurio limpiamente por la mitad. Su cadáver cayó al suelo, la sangre se acumuló instantáneamente. Azel, enfurecida por la espantosa exhibición, cargó contra el demonio, golpeando sus puños hacia adelante con inmensa fuerza. El demonio captó el puñetazo de Azel sin esfuerzo y lo miró a los ojos. «Estás enojado», dijo el demonio lentamente, dejando que las palabras calaran antes de continuar, «pero deberías estar temblando». El sonido nauseabundo de huesos rompiéndose llenó el aire. La ira de Azel se convirtió en horror cuando las garras del demonio aplastaron su mano como madera quebradiza. Si no fuera por su apariencia, Azel habría estado gritando de agonía. Neo entró corriendo por un costado, con la hoja desenvainada con un movimiento punzante. El demonio la dejó atacar, pero su arma no pudo perforar su piel. Ella se quedó paralizada en su lugar, mirándolo con incredulidad. Sus ojos se fijaron en los de ella, congelándola con un miedo que ella no podía comprender. El demonio arrojó casualmente a Azel hacia Neo, enviándolos a ambos cayendo a varios metros de distancia. «Apenas lograste pelear conmigo cuando todavía era humano. ¿Cómo me enfrentarás ahora?», preguntó el demonio, con un tono inquietantemente tranquilo. En este punto, Cinder y sus aliados restantes quedaron paralizados por el terror. Antes habían pensado que el demonio era un monstruo. Ahora, él era una criatura más allá de la comprensión, una verdadera pesadilla. Tyrian, que había estado sollozando en el suelo, se dio la vuelta e intentó huir, arrastrándose a pesar de sus heridas. Los ojos dorados del demonio se entrecerraron mientras levantaba su espada. Con un solo golpe, un proyectil en forma de media luna voló hacia Tyrian, atravesando limpiamente una de sus piernas. Antes de que Tyrian pudiera gritar, el demonio apareció a su lado borroso. «No te permití que te fueras», dijo el demonio, con voz fría y autoritaria. Tyrian miró fijamente al demonio, con lágrimas corriendo por su rostro. Antes de que pudiera pedir clemencia, el demonio pisoteó, aplastando el cráneo de Tyrian con un crujido repugnante. Los bandidos de la tribu Branwen, que habían estado observando horrorizados, rompieron filas e intentaron huir. El demonio volvió su mirada hacia ellos, su voz sonando con misteriosa claridad. Respiración lunar séptima forma. El demonio realizó una barra frontal en forma de media luna, que desató innumerables barras curvas y rectas, expandiéndose hacia afuera. Los bandidos que huían no tuvieron oportunidad. Fueron talados instantáneamente, sus cuerpos cayendo sin vida al suelo. Los enemigos restantes estaban congelados en su lugar, demasiado aterrorizados para moverse. Cinder y Raven intercambiaron una mirada antes de invocar cada onza de sus poderes doncellos, desatando un aluvión de fuego y hielo hacia el demonio. Imperturbable, el demonio volvió a levantar su espada.
Respiración lunar octava forma. Una enorme barra curva de largo alcance se disparó, dejando docenas de hojas del uno creciente a su paso. Los ataques chocaron en el aire, provocando una explosión que sacudió el campo de batalla y levantó una espesa nube de polvo. A medida que el polvo oscurecía el área, la voz del demonio atravesó el caos. Respiración lunar décima forma. 3 barras giratorias en forma de sierra con cuchillas del uno creciente emergieron del polvo, rasgando el aire con una precisión aterradora. Apuntaron a Cinder, Raven, Adam, Siena, Bernal, Azel y Neo. El grupo luchó desesperadamente para defenderse, pero no todos salieron ilesos. Cinder y Raven lograron desviar los ataques, pero Siena y Bernal murieron instantáneamente, sus cuerpos destrozados por las cuchillas. Adam cayó de rodillas, con un corte profundo en el pecho sangrando profusamente. Azel perdió ambos brazos por completo y quedó cubierto de heridas, mientras que Neo colapsó, sangrando por múltiples cortes, apenas con vida. El demonio emergió del polvo, su katana ahora transformada. La hoja se había vuelto más larga y grotesca, con 3 bordes salientes y dentados a los lados. El arma latía amenazadoramente, como si estuviera viva, exudando un aura que minaba la voluntad de cualquiera que la mirara. Caminó hacia adelante, sus movimientos lentos y deliberados, hasta que se detuvo de repente, con la mirada distante. Vio a su hermano parado frente a él una vez más, tal como lo había hecho antes, su sonrisa se torció cruelmente. El aliento del demonio se detuvo cuando su expresión se suavizó hasta convertirse en tristeza. Hermano brother, pensó el demonio, con el corazón apesadumbrado. Quería ser como tú, Bat, pero mi propia debilidad, y no entender las decisiones que tomaste, alimentaron mi odio por ti. El demonio habló lentamente, su voz mucho más suave. Fue mucho después de tu muerte que me di cuenta de lo equivocado que estaba. Lamenté mi odio. Y todavía lo hago, continuó el demonio, mirando al aire frente a él. Traté de hacer lo que no podías ver, aunque fuera un poco, por el bien de los dos. Pensé que estaba mejor. Creía que no podía sentir odio, ira, codicia, envidia ni ninguna otra emoción fea. Pero al final, no fui diferente. Fallé. Lamento mucho haber sido un fracaso. Su voz se quebró de emoción y las lágrimas cayeron de sus ojos. Adán, al darse cuenta de la distracción del demonio, vio una oportunidad. Miró hacia Esmeralda, pálido y sin apenas respirar, luego reunió todas sus fuerzas restantes. Canalizando su apariencia, Adam desató el daño acumulado en un solo golpe devastador dirigido al cuello del demonio. La espada golpeó con fuerza brutal, lo suficiente como para cortar la mayor parte del cuello del demonio. Por un momento, Adam pensó que lo había logrado. Pero la herida se cerró casi al instante, la carne se volvió a unir como si nada hubiera pasado. Adam retrocedió incrédulo, mirando al demonio, cuya cabeza se inclinó ligeramente al observar el ataque fallido. La desesperación llenó su corazón. El demonio permaneció en silencio, la imagen de su hermano desapareciendo de su mente. Sus ojos adicionales miraron a Emerald, que acababa de respirar por última vez. La tristeza dentro de él creció, convirtiéndose en odio y rabia. En esta forma soy indestructible. Puedo recuperarme de todas las heridas, incluida la decapitación. Ni siquiera el paso del tiempo puede hacerme daño. Soy lo más parecido a un inmortal, declaró el demonio. Sus palabras lentas y deliberadas se hundieron en la mente de todos los presentes. Por absurda que pareciera su afirmación, nadie lo dudaba. Para ellos, esta criatura ya no era un humano, era una pesadilla viviente. La mayoría de los miembros restantes de la tribu Itefang y Branwen se arrodillaron, paralizados por la desesperación, esperando su inevitable desaparición. Todos ustedes me hicieron sentir algo que pensé que no podría. El odio. El demonio gruñó, su voz se llenó de veneno. Levantando su espada, asumió una postura que emanaba pura malicia. Sé que no te gustarán mis acciones, no las apreciarás en tu nombre Bat, pero en este momento mi propio ser arde de odio burning. Cada célula de mi cuerpo está pidiendo su desaparición. Todos podían escuchar el odio y la ira que se filtraban en cada palabra. Sus siguientes palabras fueron pronunciadas con una gélida finalidad. Respiración lunar 14ª forma. El demonio blandió su espada, desatando innumerables cortes curvos que se expandieron hacia afuera en todas direcciones, creando un vórtice omnidireccional de cuchillas del uno creciente. Donde quiera que pasaba el vórtice, seguían gritos y destrucción.
Incluso los edificios cercanos fueron destruidos y el campo de batalla quedó reducido a ruinas. Ruby y los demás, al darse cuenta de la magnitud del ataque, se retiraron al edificio de la escuela para escapar de la carnicería. Cuando el vórtice disminuyó, el silencio cayó sobre el campo de batalla. Ni un solo enemigo permaneció en pie. Capítulo 55. El fin de la pesadilla. Crimson permaneció inmóvil en el corazón del campo de batalla, su forma grotesca se elevaba por encima de la carnicería. Cadáveres destrozados yacían esparcidos a su alrededor, el suelo empapado en sangre oscura y congelante. El aire estaba cargado con el hedor de la muerte. En medio de la devastación, una figura lamentable se movió débilmente, un único sobreviviente de su ira. Raven Branwen, maltrecha y rota, se apartó de él arrastrándose con los brazos temblorosos. Le cortaron la pierna izquierda por debajo de la rodilla, le faltaban 2 dedos en la mano derecha y le arrancaron la oreja izquierda. La sangre goteaba de innumerables heridas más pequeñas por todo su cuerpo, pintando un sombrío tapiz de su agonía. Crimson comenzó a caminar hacia ella, cada paso deliberado y sin prisas. Podía oler su miedo, la desesperación derramándose sobre ella en oleadas. El sonido de su respiración entrecortada llegó a sus oídos, y cuando se acercó, habló, su voz tranquila pero fría como el hielo. ¿A dónde crees que te estás arrastrando? Raven se congeló, sus movimientos silenciados por sus palabras. Ella volvió la cabeza para mirarlo, con el rostro pálido salpicado de lágrimas y sangre. Sus labios temblaron y logró susurrar, su voz apenas audible. Por favor. Crimson inclinó ligeramente la cabeza, entrecerrando los ojos dorados. ¿Quieres misericordia? Él preguntó. ¿Crees que te lo mereces? Su respiración se hizo más pesada, pero no respondió. Sus ojos anchos y llenos de lágrimas se encontraron con los de él, suplicando en silencio por su vida. Su mirada despertó algo profundo en Crimson, pero no era compasión, era ira. Mientras la miraba, vio su propio reflejo, la sombra de sus propias acciones. Recordó a la familia que había abandonado, a la esposa y al hijo que había olvidado en su búsqueda del poder. Las atrocidades que cometió en nombre del odio y la venganza, culminando con la muerte de su propio descendiente. Raven lo reflejó en un grado asombroso, y darse cuenta convirtió su furia en algo aún más oscuro. Pasos y voces apresuradas rompieron sus pensamientos. Crimson no se dio la vuelta, pero aún podía ver a Ruby, Jan y los demás saliendo del edificio de la escuela. Sus rostros estaban pálidos, sus movimientos vacilantes mientras asimilaban la monstruosa figura que tenían ante ellos. La voz de Jan tembló mientras gritaba, «Carmesí, detente. Cálmate». Crimson ahora se volvió para mirarlos, sus múltiples ojos escanearon el grupo, su mirada se detuvo brevemente en Oscar y Crow antes de regresar a Jan. Todos le tenían miedo, incluso Ruby, que siempre había visto lo bueno en todos. Pero él lo hizo a un lado. Crow dio un paso al frente, levantando las manos en un gesto de paz. «Carmesí», dijo con firmeza, «cálmate. No la mates». Los ojos dorados de Crimson se fijaron en Crow. «¿Quieres que la perdone?» Su voz era baja, casi un gruñido. Jan y Crow sintieron, sus movimientos lentos, cautelosos. La furia de Crimson se encendió una vez más. Su voz se elevó, resonando en todo el campo de batalla. Ella abandonó a su familia. Ella los dejó a valerse por sí mismos mientras buscaba poder y supervivencia. Se alió con el enemigo, conspiró para matar su propia sangre. ¿Y quieres que la perdone? ¿Por qué? Crow, la respuesta fue tranquila, pero firme. Porque ella es mi hermana. Jan dio un paso al frente, con la voz temblorosa pero decidida. Porque ella es mi madre. Ellos se parecen a él. Luego, viendo su aspecto, le recordó a su hermano en sus últimos momentos, su hermano tenía la misma mirada en sus ojos. Crimson es el agarre apretado en su katana, la hoja temblando con apenas restringido de energía. Su ira de ebullición, y se cortó el aire por encima de Raven propensas a la forma. La fuerza del swing crea una onda de choque que envió escombros, haciendo que todo el mundo a retroceder con miedo. Raven se estremeció, cerrando los ojos mientras el viento del ataque agitaba su cabello empapado de sangre. «Abandonaste a tu familia», dijo Crimson, con la voz cargada de disgusto. «Ahora, vives solo por ellos.
No mereces su misericordia, pero te la han dado a pesar de todo. Haga las paces mientras pueda. Su mirada se clavó en ella, el peso de sus palabras hundiéndose en su alma misma. Entonces, ante sus ojos, comenzó la transformación. Los ojos monstruosos desaparecieron uno a uno, desvaneciéndose en la nada. Su grotesca katana se convirtió en polvo y voló con el viento. La piel pálida y cenicienta de Crimson recuperó su color, y su forma humana resurgió de la monstruosa fachada. Exhaló profundamente, relajando los hombros. Sus ojos rojos, ahora libres de malicia, miraban al grupo con una expresión tranquila, casi serena. Se acabó, dijo en voz baja, con un toque de cansancio en su voz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió, nadie habló. El único sonido era el leve susurro del viento sobre el campo de batalla en ruinas. Raven miró a Crimson, con el aliento atascado en la garganta. Ella no se atrevió a hablar. Crimson le dio la espalda y comenzó a caminar hacia Ruby y los demás. Se detuvo a unos pasos de distancia, su mirada se encontró con la de Yang. Llévatela, dijo simplemente. Su vida está en tus manos ahora. Con eso, se dio la vuelta para irse, pero Crow lo llamó carmesí. ¿Qué fue eso? Crimson lo mira por un momento antes de responder. No todos entienden por qué su apariencia se manifiesta de la manera en que lo hace, pero yo entiendo la mía. Tenía un propósito que quería cumplir, y estaba dispuesta a pagar cualquier precio por ello. No, ningún precio era demasiado grande. Pero yo era débil, lento, frágil, ciego y tenía miedo a la muerte, miedo de morir antes de completar mi propósito. Convertirse en un demonio fue la respuesta a eso. Hizo una pausa, escaneó a todos, dejando que sus palabras calaran antes de continuar. Me hizo más fuerte, más rápido, más duradero. Puedo crear un arma poderosa de mi propia carne y puedo atacar a distancia. Puedo regenerarme de cualquier herida, incluso el tiempo no tiene poder sobre mí. Mis ojos adicionales ven a mi alrededor, en todas direcciones. Incluso puedo ver el mundo transparente. ¿Mundo transparente? Crow repitió, el término desconocido. Es difícil de explicar, respondió Crimson. Veo cosas que otros no pueden. Cuando te miré, vi a través de la mentira que tú y papá nos han estado diciendo durante 17 años. Supongo que está relacionado con tu apariencia, siempre activa. Mirando hacia atrás, debería haberlo notado antes. Tantas cosas tienen sentido ahora. Crimson se rió entre dientes ante sus propias palabras. Las palabras de Crow se le quedaron grabadas en la garganta. Crimson señaló a Oscar y continuó. Y así, vi el fantasma de la abominación de Ozpin sobre él. Hizo una pausa, suavizando su tono. Estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa para completar mi propósito, eso me costó mi humanidad, me convertí en un demonio, en un monstruo. Y después de todo eso todavía fallé. Soy una vergüenza para la vida misma. Crimson se dio la vuelta para irse, pero Ruby dio un paso adelante después de algunas dudas. Carmesí, dijo en voz baja, su voz llena de incertidumbre. Él no miró hacia atrás. Estoy demasiado cansada, Ruby. Mantente fuerte, respondió, con un tono amable pero distante. Y luego se fue, dejando atrás un campo de batalla plagado de muerte y un grupo de sobrevivientes que luchaban por entender lo que acababa de suceder. Era pasada la medianoche, y la tranquilidad de la granja era casi sofocante. Nadie habló, pero el silencio estaba cargado de pensamientos tácitos, el peso de todo lo que había sucedido en Haven aún pesaba sobre todos ellos. La batalla, las secuelas y las cosas que habían aprendido, cada momento parecía extenderse infinitamente. Ruby se sentó en un rincón de la habitación, con la cabeza apoyada en las manos mientras miraba al suelo. Sus compañeros de equipo estaban cerca, su agotamiento era palpable, pero ninguno de ellos se atrevió a romper el silencio. Habían regresado a la granja donde se habían estado quedando, pero esta noche no había consuelo en el entorno familiar. Las paredes se sentían como si se estuvieran cerrando. Incluso el calor del fuego en el hogar parecía burlarse del escalofrío que se había sentado en sus corazones. Black y San habían sido informados sobre las doncellas, la magia y las reliquias. Pero su reacción fue silenciosa, como si ya hubieran agotado su capacidad de conmocionarse. Después de la brutal violencia de la batalla, la historia pareció perder algo de peso. Había poco más que pudiera sorprenderlos.
La información flotaba en el aire, pero el aire se sentía demasiado espeso para absorberlo todo. Yang se sentó en una silla cerca de la mesa, sus dedos tocando distraídamente la superficie mientras miraba las escaleras de vez en cuando, esperando. No había dicho una palabra, pero la tensión en su postura decía suficiente. Arriba, Crow y Ozpin habían estado atendiendo a Raven. Ellos fueron los primeros en regresar, bajando del piso superior. Crow parecía cansado, sus rasgos difíciles de leer, como si algo sobre la situación todavía le pesara. Cuando habló, su voz era ronca. La condición de Raven es estable ahora, dijo, con los ojos puestos en Yang. Sin embargo, ella estará débil por un tiempo. Esa Fig pelea le quitó mucho. Sus últimas palabras llegaron más lentas, casi vacilando. El peso de sus propios sentimientos pareció filtrarse. Ren, que había estado en silencio desde su regreso, miró a Ruby, luego a Yang antes de hablar. Su voz era cuidadosa. ¿Realmente no lo sabes? ¿Apariencia de Crimson? Preguntó, moviendo los ojos de un rostro a otro, buscando alguna señal de comprensión. Los dos respondieron con un silencioso pero unánime movimiento de cabeza. Ruby se movió ligeramente en su asiento, rompiendo la quietud. Nunca antes habíamos visto algo así, Ren, dijo en voz baja. Ninguno de nosotros lo sabía. Crow tomó un largo trago de su matraz, con la mirada distante mientras miraba fijamente al fuego. No habló de inmediato, como si las palabras no estuvieran listas para formarse. Oscar, ahora ocupado por el espíritu de Ozpin, habló. Crimson Broque se rompió allí. Probablemente por primera vez, dijo lo que realmente sentía y creía. Era como si estuviera soltando algo. Pero ¿y algo de lo que dijo tenía sentido para ti? ¿Qué propósito no logró? Ruby y Yang intercambiaron una mirada antes de responder. Ruby habló primero, con la voz baja. Siempre estuvo interesado en el arte y la música. Realmente nunca mostró interés en nada que se alinee con lo que dijo. Los labios de Crow se apretaron formando una delgada línea mientras consideraba lo que decían, su mirada saltando de uno a otro. Pirra, que había estado sentada a un lado con la cabeza inclinada, de repente levantó la vista. ¿Qué pasa con la persona muerta que le importa a Crimson? Preguntó ella, su voz frágil de curiosidad. Yang negó con la cabeza, su expresión ilegible. No lo sabemos, respondió ella en voz baja. Ruby agregó con un suspiro, su voz apenas por encima de un susurro. Él nunca lloró Even ni siquiera cuando mamá murió. Pero hoy estaba llorando. La habitación se quedó en silencio una vez más, hundiéndose el peso de sus palabras. Incluso Ren, que había dicho tan poco, ahora parecía perdido en sus pensamientos, con los ojos bajos mientras procesaba las implicaciones de todo lo que habían aprendido, todo lo que no habían sabido sobre Crimson. La persona que siempre había sido un enigma para ellos. Crow se movió incómodamente en su silla, con el frasco colgando suelto en la mano. Habló con voz pesada. Creo que lo sé. Todos se volvieron para mirarlo.